Hola, hola, bienvenidos a todos los que están allí detrás de la pantalla. Es un gusto nuevamente encontrarnos, recibirlos por aquí. Y antes de empezar con el video de hoy, con este caso, quiero hacerle 3 pequeñas recomendaciones. Primero que todo, si te gustan mis videos, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Dale like, comentar, compartir, todas esas cositas que me ayudan. Segundo, YouTube tiene unas normas, ya lo he dicho muchas veces, lo repito, tiene unas normas, así que voy a dejarles por aquí la palabra, esas que no se pueden decir, para que se entienda mejor lo que yo les estoy comentando. Tercero, por favor, estos videos no son para menores de edad, no son aptos para ellos, así que si tienes menores en casa, por favor, ve este video con discreción, ¿vale? Y por último, estoy mejorando un poco la iluminación, me hacía una sombra rara por aquí, así que espero que poco a poco pues se vean las cosas un poco mejor, ¿vale? Hola. Y nada, ahora sí vamos a entrar en materia de esta investigación del día de hoy. Y si estás aquí, ya debes saber que siempre hay una víctima, pero en este caso no se trata de una víctima, se trata de varias víctimas. Este caso es lamentable, fue un engranaje terrible de malas decisiones y cobardía. Y ya más adelante me van a entender por qué lo digo. Así que voy a hablarte de la mayor tragedia de los últimos años que ocurrió allá del otro lado del mundo, donde ahora mismo son conocidos por el K-pop, por los K-dramas, pero en esta oportunidad no va a ser por nada bonito. Vamos a hablar de la tragedia del ferry Sewol en Corea del Sur. Hay algunas palabras que, bueno, yo no conozco muy bien el idioma coreano, así que colocaré las palabras aquí para que se entiendan lo que les quiero decir. Y nada, vamos a empezar con este video. Y voy a contar la historia cronológicamente para que se entienda muy bien. Esta es una investigación un poco diferente a las que yo he traído por aquí, pero no tenía conocimiento de que esto había ocurrido, lamentablemente no lo sabía y me impactó muchísimo y ya van a ver por qué. Es algo muy poco conocido este caso, pero me pareció pues es interesantísimo. A ver, yo siempre que te traigo una de estas investigaciones, tú tienes que sacar algo bueno de ellas, porque esto no es hablar por hablar aquí. Y este caso te vas a dar cuenta que te va a dejar una moraleja muy importante al final, ¿vale? Que es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vemos este tipo de casos. Y hoy nos vamos a trasladar, como ya les dije, a Corea del Sur, al día 15 de abril del 2014. Primeramente vamos a hablar del barco. El barco fue construido por una compañía japonesa. Aquí está el nombre. Este barco operaba en Japón, pero en 2013 lo remodelaron y pasó a operar en Corea. Tenía 146 metros de eslora y 22 metros de manga. Podía llevar 921 pasajeros con una capacidad máxima de 956 personas, incluida la tripulación. Tenía espacio para 180 coches, su bodega, y también podía transportar contenedores de 20 pies. Había realizado el viaje de ida y vuelta desde el 2013, un total de 241 veces. Ahora te voy a hablar de los pasajeros. Se subieron al ferry 325 estudiantes de segundo año de bachillerato, 14 profesores de la escuela Dangwon en Ansan, esto es en Seúl, que iban a una excursión. Este ferry iba con destino a la isla de Jeju. El viaje duraba aproximadamente unas 14 horas por mar. También iban en el ferry la tripulación, estaba compuesta por 33 miembros y 104 personas particulares que iban a esta isla a hacer sus gestiones individuales, ¿vale? El ferry también transportaba un total de 2.142 toneladas de carga, incluyendo 185 automóviles. Trasladaba un total de 476 personas desde Incheon, Seúl, a la isla de Jeju. El capitán era Lee Jong-seok, de 69 años. No era el capitán habitual del barco. Ese día estaba de reemplazo. Este hombre tenía más de 40 años de experiencia y había realizado esta ruta innumerables veces. Ahora nos vamos a ir ahora a la cronología de los hechos. El día 15 de abril, como ya les comenté, había niebla densa, imposible de ver a menos de 1 kilómetro. El barco debía zarpar a las 6:30
de la tarde, pero debido al mal tiempo se retrasa y logra zarpar hasta las 9 de la noche. Fue el único barco que zarpó esa noche. A la mañana siguiente, el barco en su recorrido, o sea, el 16 de abril, a eso de las 8:20 de la mañana, y cuando pasaban por el canal de Mangol, este canal había servido durante muchísimo tiempo para ahorrar combustible y tiempo, pero este canal presentaba, como siempre, una particularidad, y era que tenía una de las corrientes marítimas más rápidas, impredecibles y traicioneras de la península. Por esta razón no era recomendable que los barcos usaran este canal, ¿vale? Y menos si lo quería usar para ahorrar tiempo o combustible. Lo mejor era hacer la ruta habitual y Santas Pascuas. A eso de las 8:40 de la mañana y mientras se servía el desayuno en cubierta, y fue allí donde muchos dicen que escuchan un fuerte ruido. Pero no quiero entrar en tecnicismo porque no voy a saber explicártelo como es y tú no me vas a entender. Entonces te lo voy a, digamos que, comentártelo un poco así como en cristiano. Vale, en el puente de mando no estaba el capitán Lee. Él estaba durmiendo en su camarote privado. Solo estaban el tercer oficial y el timonel, que recién habían relevado al equipo del capitán. Aquí es donde hay un montón de controversias porque el tercer oficial decía una cosa y el timonel decía otra. Entonces voy a intentar más o menos englobar todo lo que esta gente dijo. Como iban por este canal que ya les he comentado que tiene las corrientes rápidas y traicioneras, iban por allí, el tercer oficial le dice al timonel que gire a la derecha 10 grados y este hombre al intentar girar a la derecha 10 grados, el barco o el ferry se les va hacia la derecha de forma brusca. ¿Por qué? Porque estaban transitando por un lugar que tenía las corrientes como las tenían. Tenían carga y esta carga como que no estaba bien amarrada y es cuando el barco se va hacia la derecha y empieza a mascarse la tragedia. Nos vamos a ir a... Y aquí es donde empiezan los problemas. El barco se fue inclinando hacia la derecha y ya no aceptaba correcciones hacia la izquierda por parte ni del timonel ni del tercer oficial. En consecuencia, a las 8:49 el barco se encoró 20 grados hacia la izquierda al agua, lo que provocó que toda la carga ayudara a que se encorara el barco hacia ese lado. El ferry empieza a hundirse. Cuando esto pasa, por los intercomunicadores del barco, ordenan a los pasajeros que por favor regresen a sus camarotes y no se muevan de allí, porque el ferry... 야, 미쳤나봐. 이런 상황에서 막 그러지 않냐? 안전하니까 그만 있으라고. 그리고 주례기 주례기 나오고 이런 거다 그러잖아. 그 지하철도 그렇잖아. 안전하니까 좀만 있어달라고 했는데 지하철도 있었는데. 우리 진짜로 이만큼 귀여운 거야. 진짜야 남의 이거. 사람들을 살고 이만큼 Y si no conoces esta cultura, quiero decirte que para ellos la obediencia hacia sus mayores es fundamental. Obviamente habrá uno que otro, ¿sabes? Díscolo, pero el 98% de los estudiantes son súper obedientes a las órdenes. Y de pronto, esto fue lo que jodió el asunto, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Vi un video de la madre en donde comenta lo siguiente. 저기 하니까 선생님 말씀 잘 듣고 근데 그게 제일 후회스럽더라고요. 그러니까 애를 빨리 나오라고 그랬는데 제 배의 상황을 몰라갖고 무조건 선생님 말씀 잘 듣고 있으라고 선생님 하라는 대로 잘하라고 알았다고 저기 하라고 근데 그게 이제는 그 뒤에 전화를 하니까 안 되더라고요. 전화가. El barco sigue hundiéndose. Y es allí cuando comienzan las llamadas de los estudiantes a sus familiares. A las 8:52, el estudiante Choi Do-ha llama al Servicio Nacional de Emergencia. 의료상실입니다. 살리는데요. 배가 침몰되는 것 같아요. 배가 침몰해요? 여기 제주도 가고 있었는데. 예. 여기 지금 배가 떨어져서 떨어진 것 같아요, 지금.
A las 8:56, el mismo capitán Lee da la orden de que se queden dentro de los camarotes, que por favor no salgan. 나 진짜 그런데 가판에 있던 애들은 어떻게 되는 거야? 그러니까 떨어졌을 가능성이 높다니까? 선장은 뭐 알길래? A las 8:58, debido a la llamada del estudiante Choi, zarpa un buque patrullero, la lancha número 123 de rescate desde Moppo. Esto está más o menos a unos 30 minutos de donde estaba el ferry. A las 8:55 es cuando el ferry Sewol hace su primera llamada de auxilio diciendo que el barco estaba ancorado. Pero ¿qué le dicen? No, ya nosotros mandamos una lancha patrulla porque un estudiante ya nos ha llamado. A las 9:23 se le ordena a los pasajeros ponerse los chalecos salvavidas y más ropa, porque allí es invierno y el agua está gélida. A las 9:25 se le pregunta al capitán Lee si deberían evacuar el barco, que tomen una decisión urgente, que cuál es el protocolo para evacuar el barco, que en un minuto llegaría un helicóptero y en 10 minutos ya llegaría una lancha patrullera, que estarían allí. Pero el capitán Lee dice que hay mucha gente para un helicóptero y mucha gente para una sola lancha patrulla. 9:25. 서울로 진도하는 물이 있습니다. 그 인명 탈출시키는 거는 그 선장님께서 직접 판단하셔갖고 지금 판단을 빠르게 하셔갖고 지금 하시죠. A las 9:30 el barco se inclina 50 grados más hacia el agua y se les sigue indicando a los pasajeros que por nada del mundo abandonen los camarotes, que se sigan quedando allí. A las 9:33 llegan pequeños barcos pesqueros que empiezan a lanzar botes de rescate y el helicóptero empieza a sacar o a subir personas, pero las va subiendo de una en una. A las 9:35 llega la lancha patrullera del 123 que sube solo a 5 personas que son parte de la tripulación que estaban en la sala de máquinas. A las 9:38, y debido a que entraba más agua al barco, se cortan las comunicaciones internas y es allí cuando muchos pasajeros se desesperan y empiezan a saltar al agua. A las 9:45 llega otra lancha patrullera que se dirige directamente a la cabina del capitán, rescata al capitán Lee y a sus tripulantes. A las 9:47 el capitán Lee escapa del barco. Y si se dan cuenta, este pájaro se ha quitado el uniforme. ¿Para qué? Para que no reconozcan que él es el capitán y que está huyendo. En una lancha patrullera de la policía. Como pueden ver, en menos de una hora para toda esta locura. Antes de las 10 de la mañana, algunos pasajeros saltan al agua. Muchos siguen enviando mensajes de despedida, llorando, comunicándose a través de mensajes con sus seres queridos. A las 10:15 hay una comunicación entre las autoridades y el barco, preocupadas porque no había cámaras en el sitio, que a qué hora llegaban las cámaras al sitio. El último mensaje se envió a las 10:17 a través de la plataforma Kakao Talk, que es como el WhatsApp que usan ellos allá. A las 10:17 se le ordena a todos los barcos pesqueros que se retiren porque el hundimiento va a provocar la succión de esos barcos pesqueros. A las 10:25, escuchen y lean este clic. 첫째, 단 한 명도 인명피 발생하지 않도록 하라. 그 다음에 여객선 내에 객실, 엔진실 등을 포함해서 철저히 확인해가지고 누락되는 인원이 없도록 하라. 자, 그 두 가지 말씀하셨으니까 일단 그 청장님한테 메모를 빨리 넣어드리고. A las 10:28 creen que no hay nadie dentro, que casi 500 pasajeros fueron rescatados por 1 o 2 helicópteros, por una lancha patrulla y por 4 botes pesqueros. 예. 그러면 대부분 다 나왔다는 얘기예요? 선생님 없다는 이야기예요? 예, 그 전부터 계속 기울이면서부터 사람이 나와 있었기 때문에
내부 수색은 정확하게 안 했는데 거의 다 나간 걸로 지금 확인이 되는. 그러면은 찾는 일단 사람들이 거의 없는 걸로 봐야 되네요. 예. Esto no se lo cree nadie, es por simple lógica. Ese wall tardó 1 hora y media en hundirse. Al mediodía se informó por televisión, por las noticias, por parte de la oficina de la Presidenta de la República, que todos los del barco habían sido rescatados, que todos estaban a salvo, pero si me has prestado atención, sabes que esto no fue así. La presidenta no daba la cara. Muchos decían que estaba en una sesión de peluquería. Días después pidió perdón, pero ya para qué. Perdón, ¿para qué? Y ahora vamos a hablar de las víctimas. Y lo que más me impactó es que de los 325 estudiantes solo se salvaron 75. Al igual que los profesores, casi todos murieron. Entre los profesores salvados está el vicerrector, que fue quien ayudó a salvar a esos 75 estudiantes. Y el resto del pasaje, casi toda la tripulación quedó a salvo, incluido el capitán Lee. Es triste, la verdad. Los estudiantes tenían entre 16 y 17 años. Muchos eran hijos únicos. También murió un padre con su hijo de 6 años. Y bueno, como la esperanza era lo último que se perdía, muchos, al hundirse el barco, no se hundió completamente, sino que quedó la parte de arriba. Les mostraré fotos. Y muchos creían que allí habían quedado bolsas o cámaras de aire. Aseguraban que quizás había muchísimos estudiantes aún con vida. Entonces, por eso exigieron que se fueran a rescatar a estos estudiantes. La presidenta monta un operativo wow, flash, espectacular. Como se podía ver en la parte final del barco, decidieron inyectar a través de unas mangueras aire. Así, a lo loco. Vamos a inyectar aire por si hay estudiantes, tengan más aire y se puedan salvar, ¿no? Entonces, a lo que pusieron estas mangueras y dele con el aire, lo que hicieron fue que hundieron el barco en su totalidad. Y ahora vamos. 있으니까 에어 주입 성공했다는 또 얘기를 해야 될 거 아니에요. 그러니까 그 쇼를 또 하더라고. 주입하는 도중에 벌써 제가 점점 가라앉기 시작하는 거예요. 오전도 안 돼서 가면 완전 침몰됐을걸요. O sea, que si quedaba alguna cámara de aire, se jodió el invento, porque lo empeoró todo y hundió el barco definitivamente. Además, en una entrevista, la presidenta realiza el siguiente comentario. O sea, muchas dudas en el aire. ¿Por qué el barco se hunde tan rápidamente? ¿Por qué solo envían una sola lancha por parte de las autoridades? ¿Por qué salvan más gente los barcos pequeños particulares, los barcos pesqueros? ¿Salvó más gente que los propios lanchas patrullas de la policía de rescate? ¿Por qué no dejar salir a los estudiantes al agua que tenían puestos sus chalecos? Si los dejas salir al agua, pues tienen más posibilidades. Hay barcos que los pueden ir sacando poco a poco, ¿no? Pero insistieron en más de 11 veces, incluido el capitán Lee, que no, que se quedaran dentro de esos camarotes, que era peligroso salir, que por favor no salieran. ¿Por qué el Cebol demoró tanto en dar aviso de que tenía problemas? ¿Por qué? Si no hubiese sido por el estudiante Choi, que llamó primero incluso que el mismo barco, porque él dio el aviso enseguida. Lamentablemente el estudiante este que llamó en primera medida a Guardia de Rescate, pues murió. La causa más probable de esta tragedia fue por navegar por un lugar para cortar tiempo, aguas poco fiables, aguas traicioneras, un lugar que no era recomendable que los barcos grandes, en este caso un barco grandísimo, transitara por allí, era peligroso.
La otra cosa es que se gira bruscamente, claro, las aguas eran turbulentas, indecisas, y al girar bruscamente a la derecha, la carga que no estaba bien amarrada y llevaban sobrecarga, se desplaza hacia la derecha y empieza la catástrofe. Además, se descubrió que habían vaciado el agua de lastre. El agua de lastre deben tenerla todos los barcos, la mayoría de los barcos. Esto es un proceso interno de carga y descarga. Esto asegura la integridad estructural y te da la posibilidad de tu poder maniobrar a través de cualquier travesía. Pero al quitarle parte de esa agua de lastre, pues el barco sube y es difícil de maniobrar. El Seabold transportaba solo 580 toneladas de agua de lastre, cuando debía tener 2.030 toneladas, que eran las recomendadas. Este es un punto que me trajo mucha controversia, porque no deberían existir héroes, no en este caso, porque ellos merecían seguir vivos. Estos estudiantes merecían terminar sus estudios, seguir su vida, su futuro, yo qué sé, y no vivir esta tragedia. Por eso me causa controversia. Ellos ayudaron a muchos a salir antes que ellos mismos. Les dieron su salvavidas a otros para que se pudieran salvar primero. Entre esos están 3 tripulantes, 2 profesores y 3 estudiantes. Y lo peor es que este caso también tiene víctimas indirectas, como el vicerrector, que se desvivió porque tenía remordimiento de que no pudo ayudarlos a todos a salir. No podía vivir con esa culpa. 4 buzos civiles, 2 de ellos en las maniobras de rescate, en este rollo de inyectarle aire al barco, perecieron. Y 2 más se desvivieron al no poder ayudar a más gente. 2 padres de familia también se desvivieron al no soportar la pérdida de sus hijos. Y la devastación que les quedó a los estudiantes sobrevivientes al verse ellos con vida y sus compañeros. No. Una tragedia, por eso es un engranaje de una tragedia tras otra. En el 2018 se suspendieron las búsquedas. 4 años después aún seguían 5 personas desaparecidas. Bien, y ahora nos vamos al juicio o los juicios. La fiscalía solicitó para el capitán Lee la pena de muerte, pero se alegó que él no tenía intención de que ocurriera este final trágico. Así que se le condenó por negligencia a 36 años. Además, también se condenó al ingeniero jefe Park Ji-ho. Fue declarado culpable de asesinato a 30 años y a otros 13 tripulantes recibieron condenas de hasta 20 años por abandono y violación del derecho marítimo. Además de otros como Park Han-sik, director ejecutivo y otros 6 empleados de la Asociación Naviera de Corea también fueron condenados a 10 años de prisión por permitir la sobrecarga del Seabold. Además, se verificó que ellos permitieron que se modificara la parte interna del Seabold, por eso le quitaron el agua de lastre, para poder meter allí más coches, más contenedores, más carga, y por eso tuvo el final que tuvo. En 2015, y tras una apelación, el capitán Lee ya no fue condenado a 36 años, sino a cadena perpetua. Y la de los tripulantes se redujo a 12 años porque se entendía que solo recibían órdenes. Y por último, y tras fuertes críticas que sufrió la presidenta Park Geun-hye, que aparte de informar que todos los pasajeros estaban a salvo, también hizo comentarios nefastos sobre por qué no se encontraban los estudiantes si llevaban chalecos salvavidas. O sea, se le olvidó que estaba un barco volteado y dentro estaban los estudiantes. Se le olvidó esto, ¿no? Esta mujer fue destituida en 2016 y aparte de esto, inundada de una investigación por corrupción y tráfico de influencias.
A partir de esta fecha, pues el lazo amarillo sirve como conmemorativo para recordar a las víctimas. Se han hecho muchos lugares, monumentos, se han hecho cuadros para recordar a cada una de las víctimas. En el 2017 se reflotó el barco al puerto a través de ingeniería novedosa, pues se sacó nuevamente la superficie para hacer una investigación más exhaustiva y supuestamente devolver los objetos que se encontraban dentro del barco a los familiares de los fallecidos. Pero los familiares querían entrar, ir con sus propios pies, ver con sus propios ojos qué fue lo que le ocurrió a su ser querido. Pero las autoridades no los dejaron entrar. Además, en el 2019 se celebró la graduación póstuma de los estudiantes fallecidos. Y este grupo coreano súper famoso mundialmente, el grupo BTS, pues le dedicó una canción conmemorativa a los fallecidos. La canción es Spring Day. A partir de... Esta soy la yo del futuro. Y editando el video me di cuenta que no incluí la recomendación del libro porque quiero que este canal tenga también un propósito. Y pues nada, con este video les dejo la recomendación de este libro, que es El pájaro espino de Colin McCullen. Este libro es una historia muy dramática, súper interesantísima. Está ambientada en la Australia del siglo XVIII y también les dejo la página donde están todos los libros que me he leído. Esa era la recomendación que quería darles. Y nada, pues este fue el caso de hoy, el caso del ferry Sewol. Lamentablemente era un caso que no conocía mucho, no tenía conocimiento de esta tragedia tan terrible como muchas otras tragedias que están alrededor del mundo. En especial el día que estoy grabando este video, pues viene un crucero turístico de lujo que trae unos enfermos de un virus que es contagiado a través de las ratas, unas ratas específicas que se encuentran en la Argentina, y van a derivar este crucero hacia España, así que esperemos que esto no se convierta en otra cosa como la que vivimos en el 2020. Espero que todo salga bien porque lamentablemente hay muchas tragedias a nivel del mundo. Y nada, mis amigos, esta fue la investigación del día de hoy. Espero tu like, tu comentario, tu pensamiento crítico, tu apoyo a este canal. Y para mí siempre es un gusto decirles y recibirlos por aquí. Y nada, nos vemos en un próximo episodio, Dios mediante. Y nada, los leo y que tengan un maravilloso día. ¡Chao! Arrivederci, nos vemos.